bienvenido a el primer episodio de un proyecto que particularmente a mí me entusiasma muchísimo, junto a mi compañera, socia. Bueno, compartimos muchas cosas, crianza de niños, trabajo, relación, muchas cosas. Entonces me entusiasma muchísimo y el tema es equipo versus competencia, y nace justamente del primer tema que escogimos para este episodio, que es las finanzas en pareja. Así es, y que es un tema bastante complicado para cuando ya se unen las finanzas, porque no solamente es unir las finanzas, sino que hay atrás de esas decisiones, y ahí es donde, bueno, empieza la competencia entre los matrimonios para ver quién decide qué. Yo les voy a resumir todo el cuento en una sola frase, y aquí se acaba absolutamente todo el podcast. Deja el control a la mujer. Tú le dejas el control a la mujer y se acabaron los problemas. Pero no todos son Para como de tú. sufrir, hermano. No todos son como tú, porque acuérdate que también vienen como que mi mamá lo hacía así, yo lo aprendí de mi padre, ¿y qué te parece si lo hacemos así? Y ahí es donde viene, o sea, cada quien tratando de poder implementar. Correcto, tiene que ver cuando uno se junta, ¿no? Se casa, y comienza pues a compartir responsabilidades en pareja. Allí hay un factor importante que es los conceptos, o mejor dicho, los patrones, como siempre decimos, los patrones financieros. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que tú hiciste cuando recibiste tu primera quincena, cuando estabas soltera? Tu primer trabajo, recibiste tu primer cheque. Yo empecé a trabajar a los 17 años en un banco, y como tenía 17 ya mi mamá no me compraba muchas cosas. Lo primero que hizo fue irme a comprar ropa. Exacto. Bueno, me compré ropa, me compré mis cosas personales, toda emocionada, o sea, la verdad no lo gasté en algo. Y aquí va la primera diferencia del cerebro masculino y el cerebro femenino. Porque recuerda que mi primer trabajo fue como a los 14 años, eran unas vacaciones, y en el Junquito, en Venezuela, que es donde yo vivía, pues una fábrica comenzó a reclutar jóvenes de la comunidad que estaban por allí, tú sabes, aburridos, y le pagaban dinero por cada bicicleta que armáramos. Venían en cajas y habíamos como 7 jóvenes metidos en ese galpón armando bicicletas, y bueno, nos pagaban por cada bicicleta, y por supuesto que también era un bochinche porque manejábamos por todo el galpón. Lo cierto es que cuando me pagaron, llegó el viernes y me pagaron, pues lo primero que hice fue ir a la bodega y comprar un saquito de pan. Mi papá siempre lo dice, mi negrito llegó con un saquito de pan a la casa. Porque tu papá lo hacía. Exactamente, yo modelé lo que hacía mi papá. Mi papá llegaba siempre a la casa con una bolsa de pan, con un ponqué. En mi caso no modelé, en mi caso fueron mis emociones de mujer. Exacto, pero también viene parte de cómo funciona el cerebro del hombre, Claro. con el sistema cultural, ¿no? El hombre es proveedor. No, pero fíjate que cuando sí iniciamos a lo que era unir las finanzas, que es el presupuesto, yo tenía más rasgo a poder hacer el ahorro, hacia el miedo de lo que yo vivía en mi hogar. Entonces era más, aparte que bueno, yo estudié finanzas, economía, pero era más, y todo siempre ha sido un poco más lanzado. Más arriesgado, como más arriesgado. Pero es importante cuando se habla de finanzas en pareja, el término equipo versus competencia nace justo porque el común denominador es uno de los factores que vamos a decir, bueno, ¿quién gana más? O qué haces tú con tu salario y qué haces tú con tu salario. Entonces, si yo hago tanto en la casa, y tú haces esto en la casa, entonces yo debería aportar más económicamente y tú menos económicamente. Entendemos también que hay un sistema diferente en Estados Unidos que en Venezuela, ¿no? En Venezuela, Claro. generalmente tú no tenías tantos biles como se dice acá en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, el sistema como que te induce a que hay que trabajar en pareja. En pareja, sí, sin embargo, yo he conocido personas que son parejas pero trabajan su finanza separada. Lo que pasa es que aquí podemos ver muchos tipos de parejas que, como nosotros que iniciamos de muy jóvenes, entonces a los 19 años todo era unido para poder conseguir cosas, y se nos hizo como fácil. Yo creo que nuestro problema de poder competir fue cuando empezamos a crecer. De repente ya había niños, ya había más responsabilidades, entonces mira, ya no podemos estar en esto porque ahora hay esto. ¿Tú te acuerdas cuando...? No sigas con los mismos hábitos. Mira. Me acuerdo, no, ya va, ¿te acuerdas cuando decía, es que yo no soy un niño? ¿Te acuerdas? Ya yo he crecido, ya yo no tengo 19 años. Yo soy un ¿sabes? hombre con pelo en el pecho. Sí, exacto, tú me lo empezaste a decir. Tú tienes que entender que la relación ya no es igual. Ya no soy el mismo muchachito, porque nosotros nos casamos a los 19 años, ¿no? Exacto, sí. Exacto, tenemos ya algún tiempo y bueno, nos juntamos, decidimos formar un hogar jóvenes, y muy claro lo que queríamos, porque realmente éramos 2 jóvenes soñadores con grandes ambiciones, con grandes proyectos.
Lo que principalmente nos conectó, recuerdo que fue que coincidíamos en esos proyectos, en ese propósito, en esa visión, y se dio todo, obviamente ella no se pudo resistir a este chocolate, entonces se dio todo, incluso nos juntamos o nos conectamos muchísimo en cuanto a propósito, pero yo no me acuerdo realmente cuándo se hizo el acuerdo. O sea, cuando decidimos llevar las finanzas como... No, pero como te digo, en nuestro caso fue que como empezamos muy joven, en Venezuela sin nada, fue algo que, ¿te acuerdas que empezamos mira, este año vamos a colocar metas y la pegamos en la pared? Exacto, exacto. Entonces, como teníamos metas que cumplir, bueno, no, tenemos que unir finanzas para poder cumplir las metas y te acuerdas que la rayamos. Y era algo... Correcto. Pero hay parejas que obviamente no se unen a los 19 años, sino a los 25, 30 años y aparte ya son todos unos profesionales. Ahí es donde viene más... Exacto. De hecho hemos vivido, no sufrido, hemos vivido varias etapas dentro de lo que es trabajar las finanzas en pareja. Porque hubo una etapa que fue cuando nos casamos, hubo la etapa de cuando hubo cuando migramos por primera vez, ¿sí? Hubo la etapa cuando comenzamos pues a tener éxito económico. Y en toda esa pues ha existido una evolución, ¿sí? Evolución o cambio, como lo quieras ver, porque básicamente hemos mantenido como que el mismo esquema. Lo que sí ha existido pues siempre ciertos ajustes en base a... Lo que pasa es que aquí la clave es llegar a un equilibrio, o sea, porque cada uno tiene su, como decíamos, su forma de ser de los padres, hábitos, pero es como agarrar un poquito de uno, agarrar un poquito del otro, porque por ejemplo yo soy demasiado, el gasto mínimo de 2,0,1, cuánto gastamos, porque si tú ves, y Abraham era como, me estás amarrando o me estás limitando, que una yo creo que los consejos clave es que dentro del mismo presupuesto, porque sigo diciendo que tiene que estar dentro del mismo presupuesto, es que es lo que decimos nuestra mesada. De repente poner una mesada cada uno, porque uno también tiene que sentirse la libertad, claro, de poder... Pero eso en base a nuestro esquema financiero. Vamos a comenzar del principio, porque sí tiene mucho que ver los patrones. Por ejemplo, Isabel es muy métrica, es muy precisa, tal, esto es para esto es para esto, mientras que el patrón que yo vi, que me modeló mi papá, es que salíamos, por ejemplo, a entrenar karate y él paraba en la panadería todos los días que entrenábamos karate, por lo menos los 3 días de entrenamiento, a comprar pan, jugo, etcétera. Entonces, ese modelo pues era el que yo veía, pues tenía el dinero, entonces iba, compraba comida, y eso va definiendo nuestro comportamiento en cuanto al dinero, lo que vamos percibiendo cuando somos niños, y bueno, en base a eso pues nos vamos a comportar, vamos a reaccionar, vamos a tomar decisiones financieras, y el punto está cómo conectamos el patrón financiero que tú traías y el patrón financiero que yo traía. Y volvemos a lo que yo decía hace un momento. Esto realmente surgió porque yo desde niño soñaba con ser empresario. O sea, yo nunca tuve aspiraciones de un buen trabajo, ni de quiero estudiar para ser doctor y estudiar una gran oficina. Siempre soñé con ser emprendedor, con tener mi propio negocio. Recuerdo que le decía a mi abuela que ella hace un majarete riquísimo, que se lo iba a robar y lo iba a vender. De hecho creo que lo llegué a hacer, si mal no recuerdo. Entonces siempre tuve como esa vena, y cuando nos casamos pues decidimos montar nuestro primer negocio, nuestro primer emprendimiento, y fluyó de manera espontánea. O sea, tú eres buena para los números y yo era muy buena haciendo diligencia en la calle, haciendo las cosas, y fue así como... Exacto, fue así que empezó todo, pero bueno, vuelvo y repito, como te digo, acá el tema de trabajar la finanza en pareja es el poder encontrar el equilibrio, y que ese proceso no es fácil, porque hemos vivido el proceso, pero lo he visto también en otras parejas. El proceso no es fácil porque incluso hay metas o sueños que ambos debemos dejar un momentico al lado para volver Exacto. agarrar algunas, como que mira, toda esta sí se parece a lo que tú quieres y yo quiero, es como todo, ponerle hasta el tiempo. Correcto, pero una de las cosas que nosotros nos ayudó muchísimo a tener ese entendimiento en la primera etapa, cuando estábamos recién casados, es identificar nuestras fortalezas. Porque vamos a suponer que yo hubiese sido el que estudió finanzas o economía. Estoy seguro que hubiese sido los papeles inversos. O sea, Isabel estudiaba, cuando yo la conocí, estudiaba 2 carreras.
luego dejó una de las carreras y se dedicó a la finanza y luego comenzó, o sea, no agarró ni año sabático, de una vez, ¡pum!, a estudiar con economía. O sea, era una pasión que tenía ella por la parte numérica, trabajó en un banco, siempre trabajó en la parte administrativa, y yo básicamente tenía muy claro el tema creativo, el tema de los negocios, el tema de ir a reuniones, convencer a las personas, lograr... Entonces, entender las habilidades de cada uno de nosotros. Ayuda mucho a esas reuniones que deben tener las parejas, porque a veces también pensamos que no se reúnen una sola vez, se hace lo que hay que hacer, pero no se les hace seguimiento. Sino esas reuniones que deben tener las parejas semanales, poder discutir siempre, porque eso es como ensayo y error. O sea, te acuerdas que era ensayo y error y hay cosas que yo empecé a soltar, porque si tú eres bueno en eso y así tú conmigo, como dices. O sea, hay Correcto. que saber cada quien. Correcto, mira, es que yo recuerdo que fue un shock, fue un choquecito así, ahorita haciendo memoria. Cuando yo pues me caso, y obviamente tú cuando te casas tú estás pensando en la bendición, no más que éramos jóvenes, queríamos ya vivir juntos. Entonces, mi primer salario, casado, que esta señora literalmente hace que... Y yo, pero... Y yo, ok, y le doy el dinero, y claro, obviamente lo supo gestionar mucho mejor de como yo lo pude haber hecho en ese momento. Sí, pero ven acá, ahí eso está bien. Pero es que nosotros las mujeres creo que cometemos ese error, que por un tiempo está bien, pero te acuerdas que llegaba un momento donde tú me decías, ya era como, o sea, estaba pendiente hasta el último dólar porque todo tenía que tener un propósito y entonces tú decías, pues ya no sé si comprar o no. Entonces te sentías como un poco limitado, por eso que hay que como también soltar. No, pero es que va a depender también, porque en ese punto teníamos claro algo, tenemos que montar un negocio y para ese negocio teníamos que hacer una inversión y había que ir a sacar el acta constitutiva de una empresa, que en Venezuela era un proceso, pagarle a un abogado para que hiciera el papel, ir a registrarlo, luego sacar el número del SRI, la ley política nacional, todo ese proceso que era dinero, era gestión, entonces teníamos una misión. Al entender la misión y yo saber y entender en ese momento, una cosa es saber, otra cosa es entender la madurez y el entendimiento de, ok, tú eres mejor que yo gestionando el dinero, toma, porque hay un propósito. No es que yo se lo estoy dando como que, bueno, ves tú qué haces con el dinero, no me hace falta, no. No, tú siempre has estado claro, o sea, de que por eso están las metas y el presupuesto, has estado claro en lo que se va a gastar o en lo que se va a ahorrar porque vamos a llegar a una meta. Lo que pasa es que te acuerdas que tú y yo llegamos a las metas, incluso ya nos está yendo mejor y todavía yo había como mucha rigidez. Y entonces como que yo misma, Abraham, que fue donde me dijo, ya yo soy un hombre, entonces yo dije, oye, mi dinero? ¿verdad que sí? No se puede tomar un café, sí. Muchachos, se me tenía medido, ¿cuánto gastaste hoy? Pim, pim, y yo, bueno, ya va, espérate, pasó pero o sea, uno se ríe, pero esa es una de las grandes discusiones, por eso las parejas terminan, no, mira, tú manejas tu dinero, yo manejo el mío, porque esto es un rollo, o sea, es saber... O sea, cada pareja es distinto, no podemos decir como que tienes que llevar esta forma así, porque incluso hay parejas que comparten ciertos porcentajes juntos y otros porcentajes no. Y se sienten bien así, está bien, es llevar, o sea, las finanzas en pareja es llegar a un acuerdo. Exacto, entonces podemos ya establecer el primer pilar de enseñanza de este podcast. O sea, no se puede trabajar en una finanza en pareja sin una meta, sin un objetivo. Porque cuando hay un objetivo, pues hay discusión. ¿Sí? Y lo segundo pues es que debe entenderse cuándo se llega a ese objetivo, porque si tú tienes un cierto nivel de restricción porque estás comprometido con ese objetivo y en efecto pues ya cumpliste ese objetivo, pero algunos no se acostumbró a administrar y a llevar esa dinámica, entonces ya comienza a haber un malestar, comienza a haber la intención de, mira, ¿sabes qué? Tú, como dice ahorita, tú por tu lado, yo por el mío, que alguien su plata. Pero a nosotros en particular pues nos funcionó unir todo en un mismo pote, en una misma cuenta, tener claro cuáles son... En esta casa se maneja un mismo pote y una sola administradora. Correcto, no, pero con sus informes, sus cositas. Sí. Ahora, obviamente, hay parejas que lo hacen de manera diferente y no está mal. Que cada uno tenga su cuenta, su dinero y que lleguen a un acuerdo de que mira, de nuestro grupo de gasto, esto puedo pagar, pago yo, esto pago yo, y esto va a contribuir a nuestra meta, a nuestro objetivo.
porque queremos comprar una casa, porque queremos cambiar de carro, porque queremos estudiar, qué sé yo. Es cierto totalmente porque, bueno, tú y yo hemos sido testigos de varias amistades que tenían las finanzas separadas y de repente, por años, y tal vez no lograban tanto. Y decidieron tal vez, porque eso es un proceso y cada pareja tiene su proceso, ¿no? Decidieron unir tal vez o todas o más o menos las finanzas y han llegado a alcanzar objetivos que tal vez anteriormente no lo están haciendo. O sea, realmente el matrimonio es un equipo y hay que dejarse como la competencia y llegar a un acuerdo. Correcto. Entonces, básicamente cuando se habla de separado, de separado, es que bajo misión separada, es decir, yo hago con mi salario lo que me da la regalada gana y entonces con tu salario lo que te da la regalada gana. Entonces básicamente eso es lo que generó o lo que genera muchas veces en las parejas atraso, porque un matrimonio realmente es como si es una organización. Exacto. Ninguna organización sin una visión, sin un destino hacia dónde vamos, pues puede avanzar. Y si hay una misión o un destino, pero cada quien va por rumbos separados, pues mucho menos se va a llegar. Entonces, una de las cosas que queremos dejar como conclusión de este primer episodio, justamente es la importancia que es tener una misión antes de comenzar a trabajar las finanzas en pareja. Y lo segundo, pues ponerle fecha a esa misión. ¿Cuándo tenemos planeado llegar a esa meta, a ese objetivo? Y estar abierto cuando vaya a esa reunión, de escucharse, identificar los patrones financieros de cada uno, porque te hacen la vida más fácil, no hay pelea, porque se pueda entender la empatía de la otra pareja, ¿verdad? 100%. No vale la pena quedarse con esa espinita allí, sino todo se pueda conversar. Mírate, esto que estamos haciendo, esto no me gusta, esto no me siento cómodo, y poder ajustar. Bueno, compartir ese presupuesto y, muy importante, hacerle seguimiento. Así seguimiento, es. Sus citas también, como tenemos citas amorosas, tener citas financieras en amor. Correcto. Así es. Bueno, señores, gracias por conectarse en nuestro primer episodio. Queríamos asentar, pues básicamente, cuál es el principio fundamental para comenzar a trabajar finanzas en pareja. No olvides suscribirte en nuestro canal Equipo versus Competencia, seguir nuestro contenido y bueno, con mucho gusto, pues para nosotros será un placer poder contarte nuestra experiencia en gestión financiera. Y cuéntanos, Isa, ¿qué tenemos para los próximos episodios? ¿Dónde inicia el trabajo y dónde culmina y inicia la casa? Ese va a ser el próximo tema. Oh, Bye bye. complicado.